Buenas noches, país. Muy buenas noches, mundo. Estamos aquí en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo. Entonces, aquí en su programa El País en Blanco, dándole inicio a su programa, hoy 30 de julio del 2025, avanzando rápidamente este año desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo, el país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Entonces, hoy tenemos un tema con un espacio muy reducido en el día de hoy, ya por la hora. Y vamos rápidamente, son dos temas que vamos a tratar en el día de hoy. Y ha sido la liberación del detective Ángel Martínez, fue liberado en el día de ayer, un preso político del gobierno dominicano, y el descalabro de la economía en la República Dominicana, según un informe que ha dado el Banco Central y que se ha publicado en el día de hoy. Esos son los temas que vamos a tratar rápidamente aquí en su programa El País en Blanco. Entonces, con relación, por lo menos ya fue puesto en libertad el detective Ángel Martínez, un preso político del gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, porque no podemos calificarlo de otra forma, porque lo que ha sucedido con Ángel Martínez, el abuso que ha cometido el gobierno con Ángel Martínez, es una situación que ni siquiera un terrorista, de aquellos terroristas que derribaron la Torre Gemela en los Estados Unidos, se pudiera tratar de esta forma, porque ha sido preocupante lo que ha pasado con Ángel Martínez por los maltratos del gobierno hacia este ciudadano. Vimos en el día de ayer, Ángel Martínez salió de la prisión, salió vuelto un cadáver, ya un hombre con una edad tan avanzada como la que tiene Ángel Martínez, y salió más muerto que vivo, porque salió de esta prisión y fue directamente para una clínica. Y esto es preocupante, lo que ha pasado con Ángel Martínez, la persecución política del gobierno, y todo esto son situaciones que se han agravado por la situación de que al gobierno no le interesa que Ángel Martínez esté en libertad, y esto ha sido preocupante. Vemos que una vez más, de manera muy abusiva, a Ángel Martínez, el juez Raimundo Mejía, que es el juez que estuvo conociendo este proceso en la parte introductiva, y le puso varias medidas de coerción, le pone nuevamente impedimento de salida, presentación periódica, el pago de una garantía económica por 500,000 pesos a través de compañías aseguradoras. Y esto es preocupante, lo que ha estado sucediendo con Ángel Martínez, porque Ángel Martínez no es más que un ciudadano de aquellos ciudadanos que hacen comunicación y que ha hablado en contra del gobierno y que ha sacado a la luz pública una cantidad de narcotraficantes que tiene el PRM, en el cual menciona una lista de unos 37 narcos que tiene el PRM, de los cuales ya hay un grupo que han sido extraditados y condenados en los Estados Unidos, pero el gobierno no le perdona esto a Ángel Martínez, y por eso vemos la situación y toda la
amargura que está pasando Ángel Martínez porque el gobierno lo ha aplastado, el poder lo ha destruido. Y por eso en el día de ayer veíamos cómo Ángel Martínez era sacado de la sala de audiencia, vuelto un cadáver prácticamente, y además de eso, más muertos que vivos. Y eso es preocupante, lo que está viviendo Ángel Martínez. Tenemos que prestarles mucha atención porque las persecuciones políticas del gobierno en contra de aquel ciudadano únicamente porque ha hablado y se ha expresado y le han convertido un proceso más grave que de uno de esos terroristas que derribara la Torre Gemela en los Estados Unidos. Y es lamentable que una situación como es esta, de la cual se está acusando a Ángel Martínez de una supuesta difamación e injuria, situación que no lleva prisión, situación que no lleva aquella medida de coerciones que se le han puesto a Ángel Martínez, y se ha violentado el debido proceso y todos sus derechos fundamentales han sido violentados por el gobierno en contra de Ángel Martínez. Y esto es preocupante y la sociedad tiene que mantenerse en la expectativa porque lo que el gobierno ha hecho con Ángel Martínez hoy, mañana lo puede hacer con cualquiera de nosotros, lo que hacemos comunicación y decimos las cosas como son o lo que entendemos y pensamos, porque en la República Dominicana se ha ido acercando en estos gobiernos, el presidente Luis Abinader y el PRM, a ir profundizándose una dictadura en la República Dominicana, donde tenemos un grupo de funcionarios de este gobierno que llegaron al poder protestando, acusando a los políticos de ese momento que gobernaban el país, los funcionarios del PLD, pero estos llegaron al gobierno y hoy no quieren que nadie hable, no quieren que nadie exprese lo que siente, han censurado a una gran cantidad de ciudadanos. Entonces, esto de Ángel Martínez hay que prestarles mucha atención, no porque sea Ángel Martínez, sino por la situación de que hay que respetar lo que son los derechos fundamentales. Recuerden que Ángel Martínez se secuestró directamente por el gobierno desde un crucero ya en aguas internacionales y fue secuestrado este ciudadano y apresado, situación que no debió suceder en la República Dominicana porque pensábamos que ya esta eran etapas superadas de la dictadura de Trujillo, pero vemos que se ha implementado esta dictadura en el gobierno del presidente Luis Abinader, que desde su inicio dio indicios de dictador, porque recuerden toda la diablura que se hizo en este gobierno y finalmente se aprobó la ley 124, que era la ley Mordaza o la ley de dictadura, en plena Navidad, en plena Nochebuena, mientras los ciudadanos estaban disfrutando de estas Navidades, el gobierno estaba aprobando y promulgando la ley 124 o la ley de dictadura. Y esto hay que profundizarlo en la República Dominicana porque no se puede permitir que volvamos a una dictadura, ya que entendemos que la dictadura en la República Dominicana había terminado aquel 30 de mayo con el ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Molina Trujillo. Y esto fue preocupante y vemos que esto se está arraigando nuevamente en la República Dominicana. Y esto es una situación que le ha estado dando la vuelta al mundo, principalmente este pasado martes y día de ayer, cuando usted observaba todos los medios de comunicaciones que se respetan, la noticia que tenían era la liberación de Ángel Martínez, convertido un cadáver de esta cárcel por parte del gobierno dominicano. Vamos a darle un saludo especial al doctor
Reinaldo Reynoso, que está compartiendo con nosotros en vivo aquí en su programa El País en Blanco. Gracias, doctor Reinaldo Reynoso, es eminente jurista, abogado de los tribunales de la República Dominicana, al igualmente para el doctor José Luis Villanueva, también activo, y nos escriben, nos dicen buenas noches, mi colega, bendiciones. Gracias por estar compartiendo con nosotros y su programa El País en Blanco al servicio del pueblo. Muchas gracias. Estos dos eminentes juristas, abogados de los tribunales de la República Dominicana. Pues bien, entonces estamos aquí analizando la persecución política y las violaciones de derechos fundamentales que ha cometido el gobierno contra Ángel Martínez. Pues bien, entonces, esta situación que nosotros pudimos ver en el día de ayer, donde hubo una gran manifestación en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, pidiendo la liberación de Ángel Martínez. La liberación de Ángel Martínez se dio a raíz de que el juez Raimundo Mejía conoció la solicitud de medida de coerción, pero de una manera abusiva, diría yo, poniéndoles varias medidas de coerción encima de las que ya este ciudadano tiene. Porque ponerle nuevamente una garantía económica, presentación periódica, impedimento de salida, yo entiendo que una conclusiones abusiva por parte del juez, porque este no es un proceso para que Ángel Martínez estuviera guardando prisión, ya que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado con relación a esto y que por difamación e injuria no haya premio corporal. Pero como Ángel Martínez se trata de un perseguido político por parte del gobierno, ha sucedido toda esta diablura que ha sucedido con Ángel Martínez, y a todo el que le ha puesto una querella a Ángel Martínez le han estado solicitando medidas de coerción, violentando las reglas, violentando la ley, porque la difamación e injuria no es más que un proceso que se apodera directamente con una acción totalmente privada, y aquí vemos donde se ha dañado el proceso porque entra el Ministerio Público. Entonces, si es una acción totalmente privada, ahí se conoce una primera fase conciliatoria. Si no hay conciliación, entonces se examinan las pruebas y se va directamente a un juicio, pero no se impone medida de coerción. Y con Ángel Martínez ha sucedido todo lo contrario, porque según el gobierno, Ángel Martínez es un terrorista más peligroso que aquellos terroristas que derribaron las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Y esto es preocupante, donde vemos que el gobierno se ha dedicado a aplastar a un ciudadano, y esto es preocupante porque le cae el leviatán, como lo establecen los sabios, el leviatán que aplasta a todo el mundo. Esto ha sucedido con Ángel Martínez. Y más aún, la presión que recibió este juez Raimundo Mejía con este proceso de Ángel Martínez, donde la querellante es Farideh Raful, la ministra de Interior y Policía, y esto es preocupante porque vemos que es una manera totalmente abusiva lo que ha sucedido con Ángel Martínez. Vemos que en el día de ayer la misma Farideh ha estado diciendo que esto hay que investigarlo más a profundidad, que gente del mismo PRM, de su partido, están apoyando esto y que le han estado dando énfasis para que sigan todas estas situaciones. Pero es algo que es preocupante porque en el caso de Farideh, esto es lo que le hace más daño al ver esta situación y al ver el abuso del gobierno contra ese pobre anciano como lo es Ángel Martínez, y así lo demuestran todas las imágenes que hemos visto.
Y Ángel Martínez, ya con esta edad tan avanzada y todas estas situaciones que el gobierno le ha provocado, es algo preocupante porque esto va a terminar en problemas internacionales. Yo, sin lugar a duda, entiendo que el tema de Ángel Martínez terminará en la Corte Internacional por violación a los derechos humanos. Y esto para mí no será una sorpresa porque lo que se ha cometido con Ángel Martínez es algo muy grave y que nunca debió de suceder en la República Dominicana por la situación de que, vuelvo y menciono, no es una cosa tan gravosa la de Ángel Martínez, difamación e injuria. Incluso cuando sucede este tipo de situación, si el ciudadano cometió este desliz, la ley establece que si se puede retratar ya y aquel que fue afectado entiende que ya no hay ningún problema, la ley así lo establece, que ya ahí terminó. Pero en este caso, el abuso de poder, las persecuciones políticas del gobierno no lo van a permitir. Y toda esta denuncia que Ángel Martínez ha hecho, donde pudimos ver que quizá algunas no sean reales, como él haya expresado en otra oportunidad, que así lo pudimos ver, que recibió alguna información que quizá no eran confirmadas, pero no todo lo que dijo fue falso. Y que esa lista de los 37 narcotraficantes que tiene el PRM, vemos que no es mentira por la situación de que ya hay un grupo de estos narcotraficantes PRM que están condenados en Estados Unidos. Entonces esta es una situación que hay que valorar y hay que ver, y por esa situación el gobierno, para censurar a todos los que hacemos comunicaciones, especialmente en el área de plataformas digitales, para tratar de controlar estas voces, es que se han hecho toda esta diablura con Ángel Martínez y se ha querido dar un ejemplo para que los demás entren en miedo, para que los demás digan, bueno, lo que está sucediendo con Ángel Martínez va a suceder conmigo también. Y esto es una situación que hay que prestarles mucha atención porque no se debe censurar la libertad de expresión que tiene el ciudadano por parte de un gobierno que se ha convertido en un gobierno dictatorial o totalitario como lo es el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM, que los funcionarios se han creído impolutos y han sido los funcionarios más corruptos que hemos visto en los últimos años, pero que esto se demostrará cuando el PRM salga del gobierno. Ahí cuando salga del gobierno, entonces vamos a ver la cantidad de actos de corrupción que tiene este gobierno, porque mientras estén dirigiendo los destinos del país, lamentablemente todo esto queda oculto y no saldrá a la luz pública hasta que no venga otro gobierno y destape toda esta caja de grillos que hay directamente dirigiendo los destinos del país. Y esa es la realidad y ahí lo vamos a ver, porque todas estas diabluras que se están haciendo y toda esta maldad que está haciendo el gobierno contra este tipo de ciudadanos como Ángel Martínez, eso es como dice el viejo dicho, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, esta situación hay que prestarles mucha atención. Dice que el gobierno ha estado manipulando directamente a Ángel Martínez, le han querido aplicar todo el poder, lo han aplastado como lo hemos podido ver, pero el gobierno está ocultando muchas cosas que en su momento van a salir a la luz pública. Ya el secretario de Estado de los Estados Unidos se ha referido a este tipo de situación por parte del gobierno dominicano, que ha querido censurar a los ciudadanos que hacemos comunicaciones en las plataformas digitales, y eso es preocupante porque eso da a entender
de que los Estados Unidos está pendiente con todas las diabluras que está cometiendo el gobierno dominicano en contra de lo que es la libertad de expresión. Y eso hay que prestarle atención y no se le va a permitir a este gobierno de que censure a todos los que hacemos comunicaciones en las plataformas digitales. Ese proyecto que tuvo el gobierno de querer sancionar a todas aquellas plataformas digitales que no son dominicanas, que son extranjeras, y aún así le querían poner sanciones, situación que no procede. Y tuvo el gobierno de Estados Unidos que pronunciarse con relación a lo que son las plataformas digitales en contra de la República Dominicana o del gobierno del presidente Luis Abinader, que quiere callar todos los que hablamos en contra de este mal gobierno que tiene la República Dominicana, de un gobierno dictatorial que se ha producido en la República Dominicana. Entonces la situación de Ángel Martínez es una situación que la vamos a seguir observando, que va a seguir transcurriendo directamente según vaya avanzando el proceso, porque aunque esto es una sanción que según la ley no conlleva prisión, a Ángel Martínez se le seguirá apresando porque no es más que persecuciones políticas directamente del gobierno, porque al gobierno lo que le interesa es que Ángel Martínez muera. Y si Ángel Martínez muere en una de las cárceles de la República Dominicana o por un proceso como esto, el gobierno dominicano va a tener graves problemas en esta Corte Internacional sobre Derechos Humanos, porque este abuso que está cometiendo el gobierno con Ángel Martínez es algo preocupante y que le ha estado dando la vuelta al mundo. Esta situación, que un anciano como lo es Ángel Martínez, ya con esa edad esté guardando prisión únicamente por haber hablado quizás cosas que no se han comprobado. Una violación total a los derechos humanos, una violación al debido proceso, porque en caso ponga que sí, que Ángel Martínez fuera culpable de esta difamación e injuria, eso no era ni siquiera aquí en la República Dominicana, porque Ángel Martínez hablaba desde YouTube o desde otra plataforma desde los Estados Unidos, es decir, que no era ni siquiera en la República Dominicana que se tenía que procesar. Entonces, él cayó en un error y en un gancho que un funcionario del PRM lo invitó a la República Dominicana y él cayó en el gancho de venir al país y ahí fue secuestrado del crucero y maltratado y llevado hasta donde ha llegado Ángel Martínez, un anciano que no tiene a nadie en la República Dominicana, una persona que está indefenso, y esto es preocupante, la situación de Ángel Martínez en la República Dominicana. Por eso nosotros pudimos ver que uno de los abogados que se agregó a la defensa de Ángel Martínez, el doctor Surún Hernández, entró al proceso y dijo: yo no cobraría un solo centavo, porque entró de una manera solidaria ya al ver el abuso que está cometiendo el gobierno contra este ciudadano. Y hoy por mí, mañana por ti. Esta es una situación que hay que prestarle atención. Esta dictadura que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader en la República Dominicana, hay que prestarle mucha atención, porque todos los tiranos comienzan con esta forma, y eso es algo preocupante, muy preocupante, la situación que está viviendo la República Dominicana en lo que es la censura, para que el ciudadano esté prohibido de hablar, para que el ciudadano tome miedo, para que el ciudadano entienda que lo que están haciendo con Ángel Martínez le va a pasar a todo el que hable en los medios de comunicación o plataformas digitales. Y esto es algo preocupante, muy preocupante, la situación de Ángel Martínez a punto de morir en la cárcel de la República Dominicana únicamente por persecuciones políticas.
por parte del gobierno. Yo espero que cada uno de estos procesos que se le hayan abierto a Ángel Martínez, todos no corran con la misma suerte con la que ha sucedido el proceso de Ángel Martínez contra Farideh Raful. Porque aquí lo que se está tratando es de amedrentar a todos los que hacemos comunicaciones desde el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. Y esto es preocupante porque cuando usted observa los casos no son ni siquiera parecidos, porque la República Dominicana tiene una cantidad de personas, de delincuentes, narcotraficantes, y que el gobierno lo suelta, lo apresan y lo sueltan. Entonces este señor que no ha cometido ningún crimen se está tratando peor que a un terrorista, de esos terroristas que destruyeron la Torre Gemela en los Estados Unidos. Y esto es preocupante, muy preocupante esta situación, mantener en cautivo o mantener en prisión a un anciano como Ángel Martínez, que ya se le ha dicho varias veces que con relación al grillete que le pusieron, que le está haciendo daño a la salud, pero al gobierno nada de esto le importa ni le interesa, porque lo que le interesa es ver a Ángel Martínez muerto, y esta es la realidad. Si Ángel Martínez muere, el gobierno dominicano tendrá grandes problemas en la Corte Internacional por violación a los derechos fundamentales. ¿Y cómo es posible que un ciudadano que únicamente una supuesta difamación e injuria ya tenga que estar hasta con grillete puesto, y más que le han dicho que tiene varias operaciones en el corazón, que tiene marcapaso, que esto le trae corriente y todo esto, pero al gobierno no le importa esto, porque el gobierno lo que le interesa es que Ángel Martínez muera, y eso es preocupante, la situación que está viviendo Ángel Martínez. Aquí podemos ver, por ejemplo, el caso de Yesé. En el Yesé murieron cientos de personas, y de estos cientos de personas que se querellaron cientos de familiares también, y todas estas querellas recibieron como un solo proceso. Entonces, en el caso de Ángel Martínez, el gobierno le ha inventado varios procesos, y todas estas querellas se le han ido poniendo una a una, pero el Ministerio Público, que todavía es más irresponsable, encabezado por Jenny Berenice, no le ha unificado todas estas denuncias o querellas, no se la han unificado, se la han puesto una a una. Entonces yo decía que mientras en el caso de Yesé murieron cientos de personas, cientos de heridos o lesionados, cientos de niños que quedaron huérfanos, pero entonces a esto se le pone una medida de cohesión leve, y con la cantidad de muertos que hay, a esto no le dan prisión, porque estos están apoyados directamente por el gobierno. Entonces, como el caso de Ángel Martínez, se trata de una persecución política por parte del gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM. Por eso le han hecho toda esta diablura y todo esto maltrato, y le seguirán haciendo maltrato por la situación de que son persecuciones políticas las que tienen a Ángel Martínez en esta situación. Y esa es la realidad. Esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano, que está viviendo Ángel Martínez, un cadáver prácticamente más muerto que vivo después de salir de esta prisión de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en el día de ayer. Así es que le hacemos un llamado al gobierno a que detenga estas agresiones, que detenga todo este maltrato contra este anciano Ángel Martínez, que no es un terrorista como lo ha calificado el gobierno, que aparentemente es más grave lo de Ángel Martínez que los terroristas que destruyeron las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Y le hacemos el llamado al gobierno que le preste atención, porque el poder es pasajero, y lo que hoy le están haciendo a Ángel Martínez
y a otros ciudadanos que hablan en los medios de comunicación, mañana le tocará a ellos en otro gobierno enfrentar directamente a la justicia y no únicamente con una situación como la de Ángel Martínez, sino con situaciones graves y delicadas en contra de los bienes del pueblo dominicano. El otro tema que no podemos dejar de tocar y analizar ha sido un informe que haya publicado el Banco Central en el día de hoy, donde el Banco Central en el día de hoy ha estado diciendo que la economía dominicana creció 2.4% en los primeros 6 meses de este año. Eso dice el Banco Central, eso es lo que dice el gobierno, situación que están los datos ahí. Yo soy de los que no creen estos datos que ha dado el gobierno el día de hoy, pero esos son los datos oficiales. Cualquiera que vaya a hablar de la economía tiene que buscar esos datos, aún crea o no crea, porque son los oficiales que ha dado el gobierno. Y voy a leer esa información que publicó el Banco Central en el día de hoy, la tarde de este miércoles. Voy al cuerpo de la noticia. La economía dominicana registró un crecimiento de 2.4% el primer semestre de este año y un alza de apenas 1% en junio. Tras un contexto de incertidumbre global que ha afectado el desempeño de la inversión privada, sumado a una menor ejecución de gastos de capital por parte del gobierno con relación al promedio histórico de los últimos años. De acuerdo al Banco Central de la República Dominicana, entornos internacionales persisten. Además, condiciones financieras de liquidez restrictivas reflejadas en la elevada tasa de interés en los principales mercados de capitales. Eso dice el gobierno a través del Banco Central en el día de hoy sobre la economía. Lo que pasa es que este es un gobierno que todo lo maquilla y todo lo disfraza para tratar de engañar a los estúpidos. Aquí el gobierno está diciendo que la economía dominicana ha crecido en estos 6 meses 2.4%, que es el primer semestre de este año, y que apenas, dice el gobierno, apenas el alza fue de 1.1%. Dice, tras un contexto de incertidumbre global que ha afectado el desempeño de la inversión privada, y consigo se suma una menor ejecución por parte del gobierno con relación a lo que son el promedio histórico en los últimos años. Pero el gobierno tiene que decirle al pueblo dominicano, hablarle claro y decirle que tenemos el gobierno que menos invierte en los gastos de capitales del Estado. Este es el gobierno que menos invierte, y que de ese presupuesto del PIB de la República Dominicana, el gobierno dominicano está invirtiendo menos de 2%, la inversión más baja que ha tenido la República Dominicana en los últimos 70 años. Entonces, algo que no se corresponde si tenemos un gobierno que ha tomado más de 50,000 millones de dólares en préstamos, y entonces el gobierno que menos invierte en el pueblo. Porque de este
presupuesto del 1 punto tanto por ciento que es que el gobierno tiene para invertir en capital de gasto, entonces nosotros vemos que no hay forma de que avance nada, porque si el gobierno tiene tanto dinero y el dinero no se invierte en la gente, ¿cómo puede avanzar la economía? ¿Cómo puede crecer la economía? No hay forma de crecimiento económico. Entonces el gobierno que tiene que decirle a la República Dominicana, la economía del país está quebrada. Entiendan eso, que tenemos un gobierno que ha quebrado la economía dominicana. Hay un descalabro tan grande en la economía de la República Dominicana que el gobierno no sabe lo que va a hacer. En el día de hoy, el presidente Luis Abinader designó 6 viceministros más para que acompañen a Magín Díaz en el Ministerio de Hacienda, porque el gobierno tiene una economía con un descalabro que hacía muchos años que la República Dominicana no se veía con un descalabro económico como el que tiene el presidente Luis Abinader y el PRM en la República Dominicana. Y lo fuerte es que han descalabrado la economía dominicana y es préstamo sobre préstamo, y de estos más de 50,000 millones de dólares que lleva el presidente Luis Abinader prestado, y lo duro es que no se sabe a qué bolsillo se han ido tanto dinero. Con la cantidad de dinero que ha tomado este gobierno prestado, se podría construir la República Dominicana 3 veces. Y no sabemos dónde se ha invertido tanto dinero, todos los servicios deteriorados. Esto que dice el Banco Central, que lo está diciendo el mismo gobierno, dice menos ejecución de gastos de capitales por parte del gobierno con relación al promedio de los últimos años. Tiene que decírselo claramente y decir a la población dominicana, en los últimos 70 años no habíamos tenido un gobierno como el gobierno del presidente Luis Abinader, con una pírrica inversión en la gente, con una pírrica inversión en la sociedad dominicana. Entonces, el gobierno va a tener que explicar dónde se ha ido tanto dinero, a los bolsillos de quién se ha ido estos más de 50,000 millones de dólares prestados, y la economía en retroceso. Y entonces ahora le quieren echar la culpa de que dice el gobierno, lo dice aquí el Banco Central, que esto ha afectado la inversión privada. Dice que es por el contexto de incertidumbre global. Hay una incertidumbre global, pero esa incertidumbre global únicamente la tiene la República Dominicana, por la situación de que una economía como la de la República Dominicana, que siempre su promedio era crecer entre 5 y 7, entonces en este gobierno del presidente Luis Abinader vemos que cada vez la economía se deteriora más. Cuando no es una cosa es otra, cuando no es un cuento es otro, porque se trata de un gobierno que lo único que hace es cuentos que no son creíbles. Ahora está hablando que hay una incertidumbre que está en el Medio Oriente. Vamos a ver en qué afectaría eso a la República Dominicana. Aquella vez decía que era la pandemia de COVID, después pasó el COVID, decía que era la guerra de Ucrania, y esa es una situación que se ha ido complicando. Después estaban diciendo la guerra de Medio Oriente, pero todo esto es en detrimento de la economía dominicana, y ahora están hablando de una incertidumbre global. Aquí todos sabemos que en el año 2008 hubo una crisis mundial que afectó directamente todas las principales economías poderosas del mundo, y la República Dominicana no sintió en ningún momento esta crisis de 2008, porque había un titán gobernando la República Dominicana, que lo era Leonel Fernández, y a pesar de la incertidumbre y los problemas que habían internacionales, la República Dominicana tuvo una economía en crecimiento. Entonces ahora yo no veo cuál es
son aquellos problemas globales que afectan tan fuerte a la República Dominicana como ha querido vender el gobierno para poder justificar el descalabro que tiene la economía de nuestro país. Y eso a mí me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque son condiciones que se han dado que no son gravosas para el gobierno decir que hay incertidumbre a nivel global. Dice el gobierno que también que esto ha afectado el desempeño de la inversión privada. Oh, pero claro que tiene que afectar la inversión privada si cuando el gobierno no invierte, los empresarios están en la expectativa que la cosa anda mal y no quieren perder su dinero. Porque si el gobierno, que es el principal inversor de cada país, no invierte, no se construye nada, entonces, ¿qué tienen que hacer aquellos empresarios? Guardar su dinero y esperar que mejoren las condiciones para entonces no perderlo. Porque si el gobierno, que es el principal inversor de la sociedad, no invierte ni siquiera en la gente, ¿cómo los empresarios van a invertir? Y esto es preocupante, la situación que está viviendo la República Dominicana ahora mismo con una economía paralizada, una economía en retroceso, una economía que está tan fuerte en las calles que no hay un chele, que la gente se lo está llevando el mismo demonio porque lo que alcanzan no le da ni siquiera para poder sobrevivir. Entonces es una situación preocupante. Pero encima de esto, dice el presidente Luis Abinader el lunes en su semanal que ha sacado 2 millones de pobres, y lo hay, es decir, 2 millones de personas de la pobreza, dice el presidente Luis Abinader. Entonces algo que no se corresponde, que una economía en crisis, en descalabro como está la economía de la República Dominicana, y el gobierno haya sacado 2 millones de gente de la pobreza. Eso únicamente está en la cabeza y en los números del gobierno. Pues cuando usted va a la realidad no es esa. La realidad es que el pueblo se está cayendo de hambre, que el pueblo no encuentra dinero para poder socorrer sus necesidades básicas, y eso es preocupante. Y entonces el gobierno sale con este cuento y con esta historia. El gobierno tiene que decirle la cosa clara a la gente y decirle: tenemos una economía descalabrada, tenemos un país en descalabro. Tiene que decírselo el gobierno, porque la gente ya no entiende lo que son estos cuentos, que son cuentos no creíbles. Ajá, es menor la ejecución del gobierno en los últimos años. No es que es menor, es que en los últimos 70 años este gobierno no ha hecho absolutamente nada con relación a lo que hacían los demás gobiernos. Por eso usted ve que usted coge en cualquier municipio del país y usted ve la calle toda deteriorada, usted ve los puentes cayéndose, usted ve la crisis que hay, una cantidad de niños ahora con el inicio del año escolar que faltan aulas y las escuelas están en construcción desde el gobierno de Danilo Medina. Usted ve los hospitales que se están cayendo a pedazos. Entonces, ¿tiene usted la necesidad de resolver los problemas? No tiene interés. Vea el 911 como está, como el gobierno lo destruyó. Vea la comisión militar y policial, la Comipol, cuando una persona se quedaba en una de las principales avenidas del país, había una comisión que iba y lo rescataba. Vaya, todo esto ha desaparecido. Entonces, si no hay inversión del gobierno, los empresarios no se motivan a invertir su cuarto, porque entonces van a decir: lo puedo perder en cualquier momento. Entonces, por eso dice el mismo gobierno a través del Banco Central que la inversión privada está siendo afectada. No es que está siendo afectada, es que aquí nadie está invirtiendo, porque si el gobierno, que está en la obligación de invertir, coge tanto dinero y nadie sabe dónde diablo han invertido estos más de 50,000 millones de dólares, entonces los empresarios se preocupan. Los empresarios se preocupan porque los empresarios, su idea es y su motivo es
crear riqueza, crear fortuna, no perder. Y eso es lo que está sucediendo en la República Dominicana. ¿Cómo invierte la gente si ve que todo está muy caro? En el área de la construcción todo está disparado por la nube y no hay gobierno que enfrente este sistema corrupto que está afectando a la República Dominicana, que cada vez aumenta y aumenta todos los productos y materiales de construcción sin que haya autoridad que preste atención a esto. Entonces, esto es preocupante. Eso que ha dicho el gobierno a través del Banco Central en el día de hoy, que el aumento apenas ha sido de un 1%, aún esa sea la cantidad oficial que ha dicho el gobierno y que usted tiene que creer eso siendo mentira. Bueno, pues yo no creo eso, porque es que la situación crítica que está viviendo la República Dominicana y los aumentos de los productos de primera necesidad que están viviendo los ciudadanos es algo preocupante. Algo preocupante. Hoy el gobierno tiene presión porque en la tasa cambiaria el dólar está a más de 60 por 1. Y esto es una incertidumbre que comienza a agravar la situación que tiene la economía dominicana. Y el gobierno viene a decir que esta es la situación, que es la incertidumbre global. No, no es la incertidumbre global. Es la incertidumbre nacional, la incertidumbre que tiene la sociedad dominicana por tener un gobierno de improvisadores que no saben lo que están haciendo. Esa es la situación. Por tener un gobierno que lo único que ha hecho es llegar a asaltar el Estado. Y eso es lo preocupante. Entonces, este tipo de situación que está viviendo la quiebra o el descalabro de la economía dominicana no es más que la responsabilidad de este gobierno, el presidente Luis Abinader y el PRM, que yo siempre dije que es una contradicción que la República Dominicana esté siendo gobernada, entre comillas, como decimos, por un economista, porque se supone que el presidente Luis Abinader es un economista de profesión. Entonces, siendo un economista de profesión que maneja todo esto o debe manejarlo a la perfección o al dedillo, como decimos, en otras palabras, la economía se ha vuelto una porquería. Un gobierno que maneja más dinero que todos los gobiernos juntos que ha tenido la República Dominicana, con un presupuesto que pasa de más de 1.600.000 millones en la República Dominicana, algo nunca visto en nuestro país. Pero ese gobierno, con tanto dinero que tiene, entonces, que siempre decía que era un gobierno que le rendían los chelitos, pues esos chelitos aparentemente rinden, pero en los bolsillos de otra gente, no en el pueblo, no en la sociedad dominicana, porque tanto dinero que produce la República Dominicana y con ese presupuesto, que es un presupuesto ya de un país desarrollado, porque es demasiado dinero, entonces lamentablemente no se invierte nada en la gente y vemos que todos los servicios van de mal en peor, que todo se está deteriorando. Entonces, este informe que ha dado el Banco Central en el día de hoy está totalmente maquillado, tratando de venderle sueños a los tontos de la República Dominicana. No, usted tiene que decirle, la economía de la República Dominicana está descalabrada por este gobierno. Y es lamentable que haya que decir esto, pero tenemos una economía en descalabro. Y esa es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Así es que este informe que ha dado el Banco Central en el día de hoy, que le está echando la culpa a incertidumbres internacionales, no es incertidumbres internacionales, son incertidumbres nacionales por la incapacidad, por las improvisaciones que tiene el gobierno dominicano, que ha caído en un fiasco para el pueblo y la sociedad dominicana, porque el cambio
que el pueblo dominicano esperaba y el cambio que el presidente Luis Abinader y el PRM le trajo fue con una reversa puesta en un vehículo a alta velocidad para terminar de joder a la República Dominicana, ya como hemos visto que vamos a la reversa a una alta velocidad y la economía retrocede y retrocede, y que Dios nos coja confesado, porque vamos rumbo a los años 2002, 2004 en la economía de Hipólito Mejía y el PRD y el PRM, que vienen siendo lo mismo, porque todo lo dañan en la República Dominicana.